Bueno, seguimos en nuestro nivel intermedio de la certificación internacional de liderazgo de alto impacto y seguimos tratando el tema de las relaciones, un tema extremadamente importante para poder ejercer de manera correcta el liderazgo. Y hoy vamos a ver, en esta oportunidad vamos a ver algunas definiciones sobre lo que tenemos que realizar para podernos garantizar tener relaciones sanas. Y una de las principales cosas que tenemos que hacer es generar confianza en el liderazgo. De verdad podemos desarrollar confianza mutua, de verdad nos podemos relacionar correctamente en base a lo que significa la confianza. ¿Por qué fallan tanto las relaciones? ¿O por qué fallan tanto? Es la gran pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer relaciones correctas? ¿Por qué es tan complicado generar modelos de empatía con las personas que nos permitan de alguna manera sentirnos a gusto los unos con los otros? La principal causa por la que fallan las relaciones es esta palabra que está aquí descrita: confianza. Todas las relaciones tienen que basarse en la confianza, sin excepción. Cada una de las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida deben desarrollarse en base a lo que nosotros conocemos como confianza. Y la confianza nos permite a nosotros como líderes generar de alguna manera la habilidad de tener a nuestro favor que cada una de las personas con las cuales nosotros nos relacionemos nos van a llevar a sentir que valga la redundancia, están a gusto o se sienten realizados o que pueden de alguna manera confiarnos sus cosas y nosotros confiarles a ellos las nuestras, porque en ese sistema que hemos creado llamado confianza, yo te entrego algo y tú me entregas algo para que yo lo cuide. La confianza tiene que ver con lo que tratamos todos los días en nuestras relaciones, pero también tiene que ver con algo fundamental, que es poder honrar y guardar la intimidad de ese liderazgo que te permite en alguna manera o que te permite de cierta forma garantizarte que lo que tú le estás entregando a esa persona o lo que te hace a ti vulnerable frente a esa persona hace que tú lo respetes y le puedas dar la oportunidad a ella de confiar en lo que tú le estás diciendo a esa persona y no va a dañarte o no se va a valer de esa circunstancia. Por eso es que en el liderazgo, cuando nosotros desarrollamos el liderazgo, nosotros tenemos discípulos y tenemos seguidores y tenemos líderes en nuestro círculo íntimo, todos nosotros nos tenemos que hacer vulnerables y eso, hacerse vulnerable, es algo que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces vulnerable, ¿verdad? En ese proceso de feedback donde tú entregas algo y la persona también te entrega algo, tú conoces las debilidades, también conoces las fortalezas, conoces, por llamarlo en el argot tradicional, de qué pata cojea esa persona. Y tú como líder debes de guardar en primer lugar la integridad de tu líder y no utilizar eso como una herramienta para destruir o para dañar, o valerte de eso, valerte de que tú conoces el lado más secreto o el lado más íntimo de tus líderes o de las personas que guardan relación en tu círculo íntimo para sacarlo en cara y para valerte de ello, para aprovecharte, para manipular o para poderlos chantajear. Es extremadamente complicado generar confianza. ¿Y por qué? Porque, bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que desarrollar, para poder desarrollar confianza, tenemos que desarrollar varios principios. El primer principio que nos vamos a encontrar es el principio del cimiento. ¿Qué significa el principio del cimiento? Que la confianza es el fundamento de cualquier relación. El fundamento sobre el cual se ciñe, el fundamento sobre el cual se soporta, el fundamento sobre el cual se basa toda relación es la confianza. Es decir, que la estructura sólida sobre la cual nosotros vamos a establecer relaciones en el liderazgo radica única y exclusivamente en la confianza. Ese es el soporte. Ahora, confianza. Como la confianza es el soporte, o como la confianza es el cimiento o es el rudimento sobre el cual se estructura toda la relación, esa es la parte que nosotros no vemos. Es decir, es la parte no visible de la relación. La confianza es la parte no visible de la relación porque al igual que cuando construyes una casa o construyes un edificio, tú haces unas perforaciones para establecer o para poner los fundamentos o las bases. Esa es la parte de la obra que no se ve y quizás, posiblemente, sea la parte que más tarda en construirse. La gente abre el hueco, no se ve nada, comienzan a meter unas máquinas, unas grúas, hasta que por fin, cuando llegan a la parte inicial
de la primera losa sobre la cual se va a levantar el apartamento, los apartamentos del edificio, se va a levantar la casa, hasta ese momento nadie está viendo absolutamente nada. Bueno, igual ocurre con la confianza. La confianza debe ser ese fundamento, ese rudimento que te permite perforar la relación y hurgar en los lugares más profundos del corazón de los líderes, en el lugar más profundo del corazón del líder que está sobre ti, pero también en el corazón más profundo de tus seguidores o de tus discípulos. Por eso es que es tan importante cuando entres en el plan de multiplicación, líder, que tú tengas el corazón correcto para poderle hablar a esos discípulos que vas a tener, que puedas llevarlos hasta el punto donde ellos no solamente van a graduarse, sino también que puedan devolverse a multiplicarse y poderse vaciar en otras personas. Y que además tú puedas a través de ese proceso de relación, a través de ese proceso de simbiosis, darle la oportunidad a ellos de que conozcan tu mejor versión, pero también tienen que conocer, aunque no te guste, tu peor cara. ¿Por qué? Porque cuando tú les das la oportunidad a ellos de conocer tu peor versión o de conocer tu peor cara, ellos saben cómo van a poder reaccionar. En el momento en el que tú pierdas de alguna forma la compostura, porque no te vas a creer esa gran mentira de que eres perfecto. Tú también cometes errores. Yo cometo errores, yo también me pongo bravo, yo también me molesto, yo también tengo debilidades de carácter, pero las personas que están en mi equipo de trabajo y las personas que están en mi círculo íntimo, sencillamente lo que dicen es, epa, este no es el mejor momento, déjalo que drene, déjalo que pase, y luego más adelante tratamos de buscar cuáles son los puntos de encuentro, pero no quiero adelantarme en lo que significa encontrar cuáles son los puntos de encuentro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entonces nosotros, cuáles son las verdades acerca de la confianza? Las verdades acerca de la confianza, disculpen un segundo, las verdades acerca de la confianza, estas son tres verdades que tenemos aquí. La primera es que la confianza comienza con uno mismo. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de ser honesto contigo mismo, no eres capaz de ser honesto con los demás. Si tú todo el tiempo estás aparentando, estás fingiendo o estás diciendo que eres algo que no eres, entonces cuando tú vayas a enfrentarte a la realidad de generar confianza frente a las demás personas, las personas no te van a creer. Porque sabes que el líder, por más que quiera, siempre se te van a ver las costuras. La confianza no puede ser compartida. Es decir, que debemos de ser personas éticas y que no podemos éticos en un lugar y no serlo en otro. Es decir, que lo que nosotros somos hoy tenemos que ser mañana y lo que nosotros decimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y si nos comprometemos a hacer algo, lo tenemos que compartir. No es que en el ejercicio de la oficina somos una cosa y en la casa somos otra. ¿Cuán perverso ha sido para el ejercicio del liderazgo esas relaciones en las cuales los líderes de la familia o los líderes de las empresas son admirados y son queridos en sus organizaciones, pero en su casa son detestados porque son luz para la calle, pero oscuridad para la casa? Por eso es que nosotros enseñamos en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto que el liderazgo debe ser integral, es decir, que tú debes de ser de una sola pieza, que debes de ser íntegro, que debes de ser sincero, que debes de tratar siempre de que tú sí seas sí, que tú no seas no, a través del desarrollo legítimo del carácter y que puedas tomar decisiones basadas en tus principios y valores para que cada uno de esos principios y valores al final se arraiguen dentro de tu subconsciente y eviten y se comporten como alarmas o sean alarmas que te hagan ver anticipadamente cuál podría ser la consecuencia de una decisión. Ahora, si tú te comportas de una manera en la casa y de otra manera te comportas en la calle, entonces tú vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque cuando esas dos personas de los dos lugares se encuentren, se van a tener que enfrentar cara a cara y van a decir lo que él te está diciendo es mentira, él no es así. Él en la vida real hace esto, fíjate, y siempre, no existe nada escondido entre cielo y tierra. Siempre, siempre va a haber alguien que te va a descubrir. Y por último, la confianza funciona como una cuenta de banco, es decir, que nosotros debemos de hacerle depósitos constantemente, debemos estar todo el tiempo alimentando la confianza, porque imagínate tú que tú no hagas depósitos en tu cuenta de banco y vayas para el cajero automático, metas la tarjeta y trates de retirar. Ojalá este ejemplo funcione dentro de 10, 15, 20 años, cuando la AI todavía esté muchísimo más avanzada y ya no saquen dinero a lo mejor ni con la tarjeta. Pero bueno, imagínate que tú vas a retirar plata del cajero automático, vas a retirar dinero del cajero automático sin haber depositado absolutamente nada. No puedes demandar confianza de tus seguidores, no puedes demandar confianza de tu líder si tú de alguna manera no has depositado, no has hecho depósitos de confianza. Entonces, lo importante de esto, o a donde te quiero llevar, es que la confianza implica que tú tienes que hacer un sacrificio adicional por hacerte vulnerable, pero también por permitir que las personas se hagan vulnerables y que cada uno de ellos, en la medida de sus posibilidades, puedan confiarte cosas y esa confianza que te están entregando no sea traicionada o no sea vulnerada. Fíjense el caso, por ejemplo, de Sansón. Sansón es uno de los personajes bíblicos más increíbles. Sansón tenía todo para convertirse en un rey digno de estar en el récord Guinness de la fe y en el récord Guinness del trabajo, de lo que era tener todos los beneficios de comportarse como rey. Pero fíjate qué pasó. Sansón cometió un gravísimo error. Tenía problemas graves de carácter, ¿verdad? No tenía la disposición correcta. Fíjense que Sansón hacía lo que le daba la gana, literalmente, delante de su familia que era hebrea o delante de su familia que era judía.
se comportaba de una manera, pero cuando le dieron las instrucciones y le dijeron no te cases con Dalila porque esa es de otro pueblo y te vas a contaminar, entonces él no hizo caso. Sansón tenía la particularidad de que había sido nazareo y nazareo era que no le iban a cortar el pelo durante toda su vida y toda su fuerza radicaba justamente en eso. Era un hombre que tenía una fuerza brutal, una fuerza exageradamente grande, se enfrentaba con el ejército completo sin espada, una vez ganó una batalla con una quijada de burro, imagínense lo que significa la fuerza que tenía ese hombre, y era rey, ahora era juez. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él tiene esa debilidad tan grande de carácter, ¿verdad? Pierde delante de las personas que lo seguían, perdió toda credibilidad. Y la gran pregunta es ¿por qué? Bueno, por estas tres razones sencillas. La primera es que fallaba a lidiar con su carácter, es decir, lo que él decía no era lo que hacía, su sí no era sí, su no no era no. Y eso lo llevó directamente a la tumba. Que cumplió con su propósito, que era acabar con los filisteos, sí, pero también le cortaron el pelo, lo convirtieron en esclavo de los filisteos, le sacaron los ojos y al final encadenado fue que él pudo jalar las cadenas y romper el anfiteatro o tumbar el anfiteatro donde estaban los filisteos. Pero había necesidad de eso. ¿Creen ustedes que no pudo haberlo hecho en medio de una guerra, en medio de una batalla, o que Dios no lo iba a respaldar? Por supuesto que sí. Utilizaba siempre el engaño para protegerse a sí mismo. Nunca, nunca, nunca tomó una actividad o hizo algo que no fuese por medio del engaño. De hecho, inclusive, cuando estaba con Dalila le preguntaba y le pedía, lo seducía y le pedía que le dijera cuál era su secreto, él lo engañaba, porque él era un engañador de oficio. Entonces esa era su mayor habilidad y además tenía un temperamento descontrolado. ¿Qué significaba el temperamento descontrolado? Por eso es que hoy quiero sentarles una base, quiero sembrarles un principio. Carácter es diferente de temperamento. Carácter es diferente de temperamento. El temperamento es la forma en la que tú reaccionas frente a las circunstancias. El carácter es el soporte sólido que te da el ancla y que te permite tomar decisiones basadas en tus principios y en tus valores. Sansón era como una especie de dinamita ambulante. En cualquier lado encontraba un fósforo y en cualquier lugar encontraba a quien le prendiera esa mecha. Y una vez que esa mecha se encendía, líderes, no había quien la parara. Quiero hacerte unas preguntas aquí. Le voy a pedir a tu facilitador que te ayude a resolver estas preguntas. ¿Están presentes en tu vida alguno de estos rasgos de los que tenía Sansón? ¿Qué medidas deberías de tomar? Voy a pedir a tu facilitador que te regale unos segunditos ahí y enseguida nos vamos a volver a conectar aquí en nuestra clase de la certificación intermedia. Bueno, líder, regresamos. Ahora vamos a ver cuáles son los principios relacionales. ¿Qué son los principios relacionales? Son los principios mediante los cuales nosotros nos relacionamos con la gente. El segundo principio que tenemos aquí, el primero es el de la confianza, el segundo es el principio de la situación. Nunca permita que la situación sea más importante que la relación. ¿Qué ocurre generalmente? Nosotros cuando estamos entablando relaciones con las demás personas, nosotros generalmente nos fijamos en lo que está ocurriendo más allá de podernos enfocar en lo que está operando en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos en la situación, en el problema, en lugar de enfocarnos en la persona, nosotros no nos vamos a poder relacionar correctamente. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen problemas en el trabajo, o las personas llegan tarde al trabajo, o las personas tienen dificultades en el trabajo, pero los jefes nunca preguntan qué será que le está pasando a fulano, qué será que le está pasando a mengano, porque el rendimiento ha disminuido, porque el rendimiento ha bajado, si él nunca había llegado tarde, porque está llegando tarde ahorita. Y resulta ser que nosotros, en lugar de preguntar qué es lo que está ocurriendo, agarramos a la persona y le decimos, esto no puede seguir pasando, y alteramos el orden natural de las cosas y alteramos el orden natural de nuestra relación con él. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos eso, nos estamos fijando en la situación por encima de lo que opera o de lo que está pasando en la persona. Y los líderes, ¿verdad?, deben determinar qué es lo más importante para ellos. Y ahí deben de priorizar lo que es más importante para ti, guardar la relación con la persona o el problema a lo mejor que está generando. Los líderes eficientes reconocen que la gente es el recurso más importante y por eso debes amar a la gente y desarrollarla, debes hacer que crezcan, debes hacer que evolucionen, debes hacer que las personas de alguna manera se sientan cada día más a gusto de estar contigo y que puedan de manera cierta saber que estando bajo tu tutela o que estando bajo tu liderazgo van a poder desarrollarse al máximo potencial. ¿Cómo puedes mantener la situación en la perspectiva correcta en tiempos difíciles? Es decir, ¿qué tienes que hacer para fijarte en la persona y no fijarte en la situación? La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿veo el cuadro completo o solo el mal momento?
¿Me enfoco en la persona o veo en el problema y lo maximizo y digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y pego 4 gritos. Comunico el cuadro completo junto al mal momento. Es decir, veo todo lo que está ocurriendo y cuáles son las causas y los antecedentes, o simplemente llego y saco la ametralladora y empiezo a matar gente por donde me lo encuentro. ¿Es una situación de una vez o es algo que se está repitiendo constantemente? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Oye, primera vez que esta persona llega tarde, de verdad, tú te vas a encender y le vas a pegar 4 gritos a esa persona porque llegó tarde. ¿Qué tal si le preguntas qué es lo que está ocurriendo? Convierto demasiadas situaciones en un asunto de vida o muerte. Es decir, para ti hay como puntos de inflexión que tú dices, mira, esto no puede pasar más nunca y si vuelve a pasar, yo como que medio mato a esta persona. O tú puedes ser más o menos tolerante dependiendo de la situación o dependiendo de la circunstancia. O en cualquier momento o en cualquier situación tú te conviertes en alguien intolerante. Y por último, muestras amor incondicional durante la situación difícil. De verdad te sientas por un segundo a hablarle a la persona y a decirle, oye, producto de que te amo, quiero saber qué es lo que está pasando. Quiero saber por qué se está generando semejante caos en medio de tanta tranquilidad que había aparente y por qué es que ahora nosotros estamos de alguna manera viendo todo este panorama terrible que está ocurriendo en la organización o terrible que está ocurriendo en nuestra relación. ¿De qué manera tú estás haciendo para resolver los conflictos con las personas en los tiempos difíciles? Quiero pedir a tu facilitador que te ayude a responder esta guía. Permite que las circunstancias de la vida le hagan considerar que las relaciones son menos importantes de lo que deberían de ser. Permite que las presiones de la vida lo lleven a descuidar la relación con su familia. Esto sí es extremadamente importante. Porque cuando tú mantienes relaciones saludables afuera, pero descuidas las relaciones con tu familia, créeme que tu liderazgo va a traer problemas mañana. Bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno que hayas respondido las preguntas de discusión. Ahora vamos a hablar de este principio, el principio de Bob. Bob no es Bob Marley, no. Bob es un personaje figurado que utiliza John Maxwell en alguno de sus materiales, ¿verdad? Pero Bob es una persona, ¿verdad? En líneas generales, y ese es el ejemplo que les quiero traer. Bob es el típico, es como nosotros lo llamamos, es Pepe, ¿ok? O cualquier nombre que usted le quiera dar, que siempre él es la persona que se encuentra en todas las organizaciones, en todos los niveles de liderazgo. Bob siempre es una persona extremadamente complicada, es la persona extremadamente compleja, no se relaciona correctamente con las personas, siempre tiene un problema con alguien, no hay manera de complacerlo de ninguna manera. Por más que tú quieras ayudarlo, por más que tú quieras buscar la manera de ayudarlo, nunca lo vas a poder ayudar, ¿verdad? Entonces, cuanto más tú trates de generar en él algún acercamiento, pues nunca lo vas a poder conseguir. ¿Por qué? Porque él siempre tiene un problema en la vida, y tiene un problema en la vida porque él ni siquiera se entiende a sí mismo. Es decir, el gran problema de es que él es el problema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos relaciones así en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos relaciones en nuestro entorno? Pero ¿qué pasa cuando nosotros a veces nos comportamos como Bob? ¿Qué pasa cuando nosotros a veces somos siempre la manzana de la discordia? ¿Qué pasa cuando nosotros somos siempre el blanco de todas las miradas? ¿Qué tal si nosotros somos esa persona que cuando ustedes no han estado con esas personas que todo el mundo te dice, no, cuando duerme la siesta no hables porque si se despierta, bueno, eso es como un león rugiente que quiere matar a cualquiera y comérselo. ¿Y por qué nosotros tenemos que comportarnos así? ¿Por qué las personas nos tienen que ver así? Cuando Bob tiene un problema con todos, casi siempre Bob es el problema. Esa es la conclusión final. Si una persona tiene problemas con todo el mundo, el problema es que esa persona es el problema y nosotros no nos queremos revisar. Estas personas problemáticas rara vez se culpan por los problemas que enfrentan, sino que miran alrededor y siempre están culpando a alguien más porque sus inseguridades y sus debilidades de carácter hacen que ellos huyan hacia adelante y le estén diciendo todo el tiempo a las personas, lo que pasa es que tú, lo que pasa es que tú, lo que pasa es que tú, siempre están viendo los defectos de los demás. Ese tipo de personas son las que se valen de la confianza de las demás personas y de la vulnerabilidad de las otras personas para utilizar eso como argumento, para reclamar o como argumento para chantajear o como argumento para increpar o como elemento para sellar de alguna manera sus garras de inseguridad y de líder herido para herir a otras personas. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Este tipo de personas siempre
tienen unas características comunes. La primera característica es portador. ¿Qué significa portador? Él es portador de problemas, es una persona problemática, siempre tiene problemas. Es el receptor. ¿Qué significa? El receptor de todos los problemas, es decir, que él transmite problemas y recibe problemas. También es generador de problemas, cuando no los recibe y no los transmite, también los genera. Es decir, que si no había problema, él los provoca a propósito porque esa es su condición natural, porque en medio del conflicto y en medio del caos es que él sobrevive y por último es un experto. ¿Es un experto en qué? En encontrar problemas. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está callado, Bob señala con el dedo, Bob acusa, Bob siempre encuentra, aunque sea... Bob, las mamás son así, ¿no? Cuando todo está ordenado, las mamás encuentran un hilo sobre la cama y dicen, esto es un desorden. A veces así somos nosotros y a veces nosotros nos portamos como Bob, nos comportamos como Bob o nos comportamos como esa persona problemática en extremo y nos comportamos en esa persona que nunca, 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 nunca deja de ser el problema, nunca deja de generar el problema, nunca deja de recibir los problemas y nunca deja de generar los problemas. Ahora, ¿qué hacer con una persona así? Bueno, lo primero que tienes que hacer es responderle con un comentario positivo. ¿Por qué? Porque esa persona es extremadamente negativa, es una persona extremadamente conflictiva y tú lo que tienes que decirle en medio de todo ese problema es decirle, te felicito. Esa es la manera, oigan esto que les vamos a enseñar va a salvar su vida. Tienes que decirle, te felicito. Debes demostrar interés por la persona que está siendo criticada. Muestra interés por la persona que está siendo criticada. ¿Qué significa esto? Que tienes que mostrar interés por la persona que él está agrediendo. Porque generalmente esa persona utiliza su poder, su influencia o utiliza su nivel de posición para poder señalar y criticar a otras personas. Pídele a Bob también, ¿verdad? Pídele a Bob que piense bien antes de hablar. Epa, antes de emitir ningún comentario, piensa lo que vas a decir. Motive que se den pasos concretos hacia la solución. No se enfrasquen en el problema. Mira, no me vengas a traer más problemas. Dime cómo lo vamos a resolver. Y por último, si tú tienes en tu equipo un Bob, tienes que neutralizarlo. Aléjalo de los demás. Me he vuelto en un experto en cercar personas problemáticas y conflictivas. Hazte esta pregunta, ¿eres tú un Bob? Y de ser así, ¿qué necesito para cambiar? Y de no ser así, ¿cómo trato a Bob en mi organización? Quiero pedirle a tu facilitador que te regale un par de segundos para que puedas responder esta pregunta. Y ya nos vamos a conectar de vuelta. Seguimos entonces, líderes. Principio 4, el principio de la accesibilidad. Si estamos a gusto con nosotros mismos, otros se sentirán a gusto con nosotros. No hay regalo más grande que el que podamos dar a los demás que hacerlos sentir cómodos. ¿Y qué significa hacerlos sentir cómodos? Que tú de alguna manera seas una persona accesible, que las personas se sientan a gusto estando contigo, que las personas se sientan felices de estar contigo, que quieran compartir contigo, que quieran contarte sus cosas, que tú seas una persona, que tú seas una persona que le da acceso a la cordialidad, al respeto y a la confianza mutua, porque de otra manera jamás te vas a poder relacionar correctamente. Si tú estás todo el tiempo a la defensiva, si tú estás todo el tiempo en la retaguardia pensando que alguien va a hacer algo equivocadamente, o si tú estás demasiado herido como para tener relaciones y siempre estás pensando, bueno, mejor me controlo, mejor no le doy más, no le voy a dar el dedo porque seguramente se va a agarrar la mano. Entonces eso te va a hacer alguien que se complique en cuanto a las relaciones. Tienes que convertirte en alguien un poco más vulnerable, un poco más dócil. Y quiero pedirte que reflexiones en algo. ¿Puede la gente más cercana a usted hablarle de casi cualquier asunto? Aquellos que no lo conocen se sienten cómodos en acercársele. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te trajo malas noticias? Porque generalmente cuando te traen buenas, tú eres chévere y tú eres bueno, pero cuando te traen malas, explotas. ¿Cuál fue tu reacción? Quiero pedirte que te tomes ahí unos segundos para que reflexiones sobre esto y ya nos vamos a... Ya estamos de regreso entonces y ahora vamos a tener una pequeña discusión. ¿Eres accesible? ¿Tus compañeros se sienten con la libertad de traerte malas noticias? ¿Estás en desacuerdo con sus puntos de vista? ¿O cuestionar algo que se hizo algo malo? Tiendes a la volubilidad, es decir, eres extremadamente volátil. Eres extremadamente volátil. Te sientes así como que eres como un fosforito. Te sientes que eres como un fosforito que explota en cualquier momento. ¿Mm?
¿O eres de los que sencillamente se relajan, se toman un momento, piensan y luego reflexionan sobre eso? Difícil respuesta. Te lo voy a dejar de tarea para que lo hagas en tu casa. Vamos a hablar del último principio, el principio de la trinchera. El principio de la trinchera dice que para prepararte para la batalla, cabes un hoyo, pero en el hoyo siempre debe caber un amigo. Es decir, que cuando tú vayas para la batalla, que cuando tú vayas para la guerra, siempre trates de abrir un hueco, siempre tengas una trinchera, o siempre tengas un lugar donde refugiarte tú y refugiar a un compañero. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde vas a desarrollar las relaciones más vertiginosas de la vida, son donde vas a encontrar los acomodos más grandes del ejercicio del liderazgo. Es donde la vida, cuando la vida está más difícil, es cuando generalmente nosotros tenemos las mejores relaciones y ahí es donde se hacen los mejores amigos. ¿No se han dado cuenta que en la mayoría de los casos, cuando las personas, por ejemplo, en un accidente aéreo o una persona que tienen accidentes de tránsito, personas que han sido secuestradas, personas que se han encontrado presas inclusive por causas de injusticia, se dan cuenta que en esa trinchera o en ese lugar donde se encuentran terminan siendo los mejores amigos y de por vida, terminan convirtiéndose en personas que se respetan y que se guardan respeto durante toda la vida? La gran pregunta es ¿por qué? Porque en el momento de dificultad abrieron una trinchera y se pudieron conectar con esa persona mientras afuera estaba la guerra, mientras afuera todo el mundo se estaba matando, ellos pudieron resguardarse y resguardarse como amigos y resguardarse como personas que se relacionan correctamente. ¿Es difícil? Sí, seguramente sí, pero no hay nada más triste que enfrentar una guerra en una trinchera donde tú estás solo, donde nadie te puede cuidar las espaldas o nadie te puede cuidar la retaguardia. Quiero pedirte que reflexiones sobre el tema de las trincheras. ¿Ok? Las trincheras sin amigos son insalubres, es decir, se convierten en letrinas. En eso se convierten las trincheras. Si te aíslas de los demás, tienes 2 o 3 veces más probabilidades de sufrir una muerte prematura. Si te aíslas de las personas en medio del problema, lo más seguro es que termines suicidándote, lo más seguro es que termines tomando una decisión equivocada. Si te aíslas de los demás, es probable que contraigas un cáncer terminal, porque la depresión, la angustia o la mortificación va a hacer que seguramente te enfermes, porque te vas a hacer vulnerable en tus defensas, producto de la tensión, porque no la sabes manejar correctamente. Y si te aíslas, aumentan significativamente tus probabilidades de estrés emocional y de depresión. Lo más seguro es que se alteren todos tus valores emocionales porque estás dentro de la trinchera sin alguien que te apoye. Quiero pedirte ahora que hagas algo. Discute. ¿Soy un amigo del cual los demás dependen en tiempos difíciles? ¿He estado en una trinchera con un amigo, con un colega o con un miembro de su familia? Tómate un segundo, por favor, para responder esa pregunta y ya nos vamos a volver a conectar. Bueno, líderes, ya estamos de regreso y ahora te va a quedar resolver en tu casa estas 2 preguntas, la pregunta de evaluación y la pregunta de aplicación. Basado en estos 5 principios, ¿fomenta usted o reduce su confianza en las relaciones? Y aplica. ¿En qué relación necesitas edificar confianza? ¿Qué hará para fortalecer esa confianza? Y quiero darte un consejo. Busca un amigo, busca un hermano, busca un familiar, alguien con quien tengas que edificar confianza para devolver esa relación a su punto más alto. Y de esa manera, haciéndote vulnerable y generando confianza, vas a poderte relacionar correctamente. Así que muchísimas gracias por haber visto esta clase. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirte y permitirme a mí aprender de liderazgo en este nivel de la certificación. No te vayas a mover, que ya nos vamos a volver a conectar.